Hablaremos sobre grandes personas que influyeron en la historia de la biotecnología. Empezamos en el año 1590, la invención del microscopio. Zacharias Hansen es el principal fundador del microscopio. Debido a un accidente logró relacionar el efecto del microscopio y buscó la forma de crear un nuevo instrumento que tuviera el mismo efecto para ver pequeños objetos. Su invento tenía una estructura de 2.5 centímetros de diámetro y 2 metros de largo, soportado por una estructura. Logró crear la base para el actual microscopio. 1861 a 1876. Pasteur expuso su teoría sobre que las enfermedades son producidas por microorganismos. Mencionó que las infecciones son causadas por gérmenes que se reproducen en el cuerpo de la persona enferma. Además, aisló numerosos microorganismos y descubrió la prevención y cura causadas por estos. Posterior a eso, hizo experimentos en los cuales demostró que su teoría era cierta, probando que cada tipo de fermentación iba acompañado de un tipo de microorganismo en la que una persona sana podría ser portadora de microorganismos y contagiar a otras, provocando así una enfermedad. 1910. Thomas Hunt Morgan estudió las moscas de la fruta y probó que los genes están en los cromosomas. Descubrió una mutación que hacía que los ojos cambiaran de color. Encontró que el gen del color de los ojos era heredado en patrones diferentes por las moscas macho y hembra. 1919. Se menciona por primera vez la palabra biotecnología. El ingeniero agropecuario Károly Erecki la sugiere para hacer referencia a que la materia prima puede ser transformada por beneficio de la sociedad. 1928. Principio transformante. El bacteriólogo británico Frederick Griffith, en uno de sus experimentos con 2 cepas de Streptococcus pneumoniae, observó que las bacterias de la cepa R tomaron el principio transformante de las bacterias S, que les permitió transformarse en bacterias con cobertura lisa y volverse virulentas. 1929. Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico empleado en medicina, mientras estudiaba las bacterias de estafilococo. Al dejar una placa de Petri con ellas por un largo tiempo, vio que se había contaminado con una especie de mojo que había entrado con el viento, pero también las había matado. Se demostró que era seguro para los humanos y así empezaría a salvar vidas en el mundo entero. 1952. Experimento de la licuadora. Alfred Hershey y Martha Chase estudiaron bacteriófagos, virus que infectan bacterias. Hershey y Chase sabían que los fagos se unían a la superficie de la célula bacteriana e inyectaban alguna sustancia, ADN o proteínas, en el hospedero. Lograron concluir con el experimento que es el ADN y no las proteínas el que se inyecta en las células del hospedero y construía el material genético de los fagos. 1970. Hargobiin Kourana consigue reconstruir en un laboratorio un gen completo. Compartió un premio Nobel por las investigaciones que contribuyeron a demostrar cómo los componentes genéticos del núcleo de la célula controlan la síntesis de proteínas. Su aporte consistió en sintetizar moléculas de ácido nucleico, lo que reveló que porciones del ácido nucleico eran códigos para la elaboración de proteínas. 1973. Stanley Cohen y Herbert Boyer fueron los primeros experimentos con ingeniería genética, con el cual desarrollaron tecnología de ADN recombinante, lo que permitiría grandes avances como la clonación, plantas y animales transgénicos, además de la utilización de bacterias, levaduras para la fabricación de sustancias específicas, lo que también impulsó a la industria farmacéutica. 1982. La empresa Eli Lilly comercializó insulina para humanos. Fue la primera hormona generada a partir de la biotecnología. También fue el primer logro de la ingeniería genética, puesto que la insulina ha sido una de las moléculas más estudiadas. Esto fue gracias a la tecnología del ADN recombinante que modificó la bacteria Escherichia coli, lo cual desembocó un sinnúmero de investigaciones del uso de las bacterias para la microproducción a gran escala.
1983. La técnica de PCR desarrollada por Kary Mullis, conocida como reacción en cadena de la polimerasa, fueron métodos para amplificar un fragmento determinado de ADN para así poder estudiarlo a profundidad. Es un gran descubrimiento, ya que se aplica en pruebas de paternidad, determinar criminales e investigación de la ascendencia de una determinada especie. 1990. La Administración de Alimentos y Medicamentos consintió la primera terapia génica para tratar a una niña con un desorden en el sistema inmune. Es importante debido a que se pasó a intentar tratar enfermedades que en la actualidad no se saben cómo manejar al 100%. Dio apertura a nuevas técnicas de medicina para este tipo de enfermedades genéticas como las inmunoterapias y las terapias génicas. 2003. Se completó el genoma humano. Después de 50 años de descubrir el ADN y luego de que en 1988 se iniciara el proyecto, este hecho es importante, dado que es una de las esperanzas actuales de la biomedicina, ya que falta interpretar el genoma descubierto, lo que puede ser clave para los distintos tipos de problemas actuales que nos afectan.